Lejos de ti, cuanto más lejos. Por eso. Pero es que está mal hecho. Con la postura de abajo, hoy es mal. Arriba, hoy nada. ¿Sentamos? Sí. Buenos días. Excelentísimo señor don Pío García Escudero Márquez, presidente del Senado. Excelentísimo señor don Carlos Lesmes Serrano, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Excelentísima señora doña Carmen Calvo Pollato, vicepresidenta del Gobierno. Excelentísima señora doña Dolores Delgado García, ministra de Justicia. Excelentísimos señores diputados y senadores, excelentísima señora vicepresidenta y magistrados del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor presidente y magistrados eméritos del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor vicepresidente y magistrados del Tribunal Supremo y excelentísimos señores vocales del Consejo General del Poder Judicial, excelentísimo señor don Santiago Muñoz Machado, catedrático y director de la obra Comentario Mínimo de la Constitución que hoy presentamos. Señor don José Crehueras Margenat, presidente del Grupo Planeta. Excelentísimos señores miembros del Consejo Asesor para la conmemoración del 40º aniversario de la Constitución Española. Excelentísimos señores académicos de las Reales Academias de la Lengua, Legislación, Jurisprudencia, Ciencias Morales y Políticas, queridos autores del Comentario Mínimo de la Constitución Española, queridos compañeros del Tribunal Constitucional, abogados del Estado, fiscales, letrados del Tribunal Constitucional, letrados de la Administración de Justicia, autoridades, estimados miembros de la prensa que cubren este evento, señoras y señores. Les doy a todos la más calurosa bienvenida en el salón de actos de este tribunal, en el que se va a desarrollar el acto de presentación del libro Comentario Mínimo de la Constitución Española, dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo y académico don Santiago Muñoz Machado, editado por el Grupo Planeta. Es para mí un honor aprovechar también esta ocasión para felicitar a don Santiago Muñoz Machado por la reciente obtención del Premio Nacional de Historia, del que se dio cumplida cuenta el día de ayer. Querido Santiago, muchas felicidades. Este acto, como saben, se enmarca en el programa de actividades correspondientes al 40º aniversario de la Carta Magna que han impulsado las Cortes Generales. Permítame que aproveche esta ocasión para felicitar públicamente a todas aquellas personas que han hecho posible este ciclo de colaboraciones. En especial me gustaría concretar este sincero agradecimiento en la persona del presidente del Senado, que acude en representación de ambas cámaras. Y agradezco igualmente la presencia del presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, de la vicepresidenta del Gobierno y de los más altos representantes de los poderes ejecutivo y judicial, del mundo académico, del mundo jurídico. Reunirnos hoy aquí simboliza la unidad de España y la comunidad de derecho en un acontecimiento importante como este. La efemérides que festejamos en el año 2018 supone el cumplimiento del 40 cumpleaños de nuestro texto constitucional y es de muy particular significación para el tribunal que me honro en presidir. El Tribunal Constitucional, con el único antecedente del Tribunal de Garantías Constitucionales, guarda una estrecha vinculación con el texto constitucional que lo crea. La historia de la Constitución de 1978 y la historia del Tribunal Constitucional de España, de la que es su intérprete supremo y guardián de su preeminencia, corren paralelas. Hemos querido preparar 3 someros actos que simbolizan el extraordinario legado jurídico que la Constitución ha generado
en estas décadas de vigencia. Además de la presentación de hoy, el próximo día 4 de diciembre daremos a conocer una nueva edición de los comentarios a la Constitución española en su 40 aniversario. Se trata de una obra dirigida, como el caso de la edición anterior hace 10 años, por dos presidentes eméritos de nuestro Tribunal Constitucional, los excelentísimos señores don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer y doña excelentísima señora doña María Emilia Casas Bamonde. Dada la cercanía de la fecha del 6 de diciembre, el Tribunal aprovechará este acto para rendir homenaje a los ponentes constitucionales. El 11 de diciembre haremos pública en la sede de este tribunal la reedición de un estudio comparativo entre la Constitución española de 1978 y la Constitución italiana de 1947, que deja entrever las profundas influencias entre ambos textos. El comentario mínimo de la Constitución que hoy presentamos intenta diferenciarse de otros análisis sistemáticos de nuestro texto constitucional y está enmarcado en la nota de la accesibilidad. Es un trabajo que sirve a modo de introducción para el lector, pero que también esclarece el significado más inmediato de todo el constitucionalismo que le afecta cotidianamente. La intención de este comentario mínimo es la de ser una obra ilustrada en el sentido que el filósofo alemán Immanuel Kant puso de manifiesto cuando aludía a la necesidad de la ilustración, de ayudar en la empresa de utilizar con valentía nuestro propio entendimiento y hacer público uso de nuestra libertad para razonar. Esta empresa, que el filósofo alemán condensó en la fórmula latina sapere aude, se concreta en la expresión atrévete a saber. Coincido con Santiago Muñoz Machado en señalar que esta invitación a familiarizarnos con nuestra Constitución es especialmente necesaria en el caso de los miembros más jóvenes de nuestra sociedad. Lograr que la Constitución sea algo más que un objeto de estudio superficial o un relato oído en boca de quienes pertenecen a otras generaciones es la mejor garantía de que no anquilosará su significación y de que por ello continuará siendo viva, plena y legítima. El imponente plantel de juristas de primer nivel que ha participado en esta obra es una sobrada garantía de éxito para un proyecto como este. Hago propicio este momento para ofrecerles a todos mis felicitaciones por el brillante resultado de su trabajo. Y déjenme que les ofrezca solamente unos breves apuntes indicativos de lo que se concreta en el comentario del artículo 1, 2, 10 y en el título 9 de nuestra Carta Magna. Apunta el magistrado constitucional emérito don Manuel Aragón Reyes, al analizar el estudio del artículo 1, que el Estado de Derecho no significa otra cosa que el sometimiento del poder a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En una expresión clásica se dice gobiernen las leyes y no los hombres. No hay Estado democrático si no es Estado de Derecho. No cabe disociar ambas definiciones constitucionales. Calificar el Estado como social determina la orientación de la actividad de los poderes públicos hacia el objetivo de que la libertad de acción se asocie con la igualdad. Entiendo que se trata de una admirable explicación de lo que representa nuestro actual Estado social y democrático de derecho. El catedrático Francesc Carreras, al analizar el artículo 2 de la Constitución, nos habla del deber de lealtad, la lealtad de las instituciones con la Constitución y entre sí. Constituye esa lealtad un límite al ejercicio de las competencias de los poderes públicos. Creo que es una lección tan básica como necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro Estado. Al hablar de la dignidad intrínseca de la persona humana, el catedrático don Francisco Sosa Wagner se refiere al artículo 10 de nuestra Constitución como fundamento del orden político y de la paz social. Y subraya que para quien no sea especialista del derecho, estas invocaciones vagas tienen su proyección en conflictos en los que podemos vernos involucrados.
sirven para vivir con la confianza de que existen unos valores universales acogidos por la ley. Constituye esto, en mi opinión, una afirmación decisiva en una Europa en que los derechos humanos son defendidos a varios niveles y siempre sobre la base inequívoca de la dignidad de la persona humana, idéntica para todos en cualquier momento y lugar. Y muy reseñables también considero las aportaciones que sobre el título 9 realiza el presidente de nuestro Tribunal Constitucional, don Pascual Sala Sánchez, cuando, valorando la composición y atribuciones de nuestro Tribunal Constitucional, lo denomina pieza de cierre y garantía de nuestra organización jurídico-política, lo cual supone una definición muy acertada. De esta forma, he podido constatar que son numerosos los autores que, ligados a la obra, desarrollan su actividad profesional en esta casa. Y también tengo que reconocer, al analizar su contenido, cómo la interpretación y aplicación de la jurisprudencia constitucional se erige en pauta fundamental, lo cual da testimonio de la importancia de la jurisprudencia constitucional en nuestro sistema jurídico-político. En otras intervenciones que he realizado los pasados meses, siempre he ponderado la supremacía normativa de la Constitución como origen y cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. He defendido el amplio catálogo de nuestros derechos y libertades que recogen en el eje definitorio de nuestra convivencia. He entroncado la realidad que el principio democrático con el Estado de Derecho suponen y forman un núcleo indisociable. He señalado la labor que nuestro Tribunal Constitucional, en defensa de la Constitución, ha desarrollado en todo momento. Hoy me gustaría terminar estas palabras compartiendo con ustedes una reflexión a propósito de tres principios esenciales que entiendo son necesarios no solo para redactar una Constitución, sino también para aplicarla y, por qué no decirlo, también para reformarla con éxito. Hablo de la necesidad del consenso, del diálogo y de la concordia. Frente a otras constituciones, la Constitución española de 1978 no se originó por imposición, sino por un acuerdo amplio entre los principales sectores políticos, económicos y sociales. La identidad entre el pueblo español, el poder constituyente y la nación española enmarcó a todo en un compromiso que conjugaba la homogeneidad con la diversidad, la libertad con la lealtad, la singularidad con la solidaridad, y en la que se proyectaba un modelo abierto de sociedad para el futuro. Las disposiciones constitucionales no preveían que el consenso del pacto constitucional se agotase una vez alcanzado éste, sino que, por el contrario, en lo sucesivo se preveía su continuidad para asuntos tales como para la adopción de leyes orgánicas o la elección de los miembros más relevantes de los órganos constitucionales. El consenso en asuntos de Estado tiene vocación de permanencia y quiere ser no solo un acuerdo entre las fuerzas políticas, sino un pacto histórico en el presente, con el pasado y para el futuro. Tal consenso es imposible sin una inequívoca capacidad de diálogo, concebida no solo como una flatus vocis, sino como la genuina búsqueda de una integración de los intereses que desemboca en el interés general. Diálogo que sirve para reivindicar un pluralismo razonable que privilegie la palabra frente al gesto, que privilegie el raciocinio frente a cualquier agravamiento pasional y que, en definitiva, haga primar los valores de la moderación y el acuerdo. Hago también referencia a la concordia. Aristóteles hablaba de la concordia como de amistad civil, pues está relacionada con lo que nos conviene y con lo que afecta a nuestra vida. Se trata de la atmósfera en la que el diálogo y el consenso pueden crecer. Con esta reflexión hago mías las palabras de Su Majestad el Rey Felipe VI durante la reciente ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, al decir que la Constitución es fruto de la concordia entre los españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y unidos por la firme voluntad de vivir en democracia. Preservar la esencia de nuestra Constitución es nuestra mejor garantía para preservar la concordia, para que siga siendo nuestra Constitución generosa y abierta y para que en ella sigamos cabiendo todos. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra don José Cregueras Margenat, presidente del Grupo Planeta, que edita la obra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Voy a ser muy breve porque, evidentemente, todos estamos esperando escuchar a mis compañeros de mesa y voy a permitirme, porque he pedido autorización al presidente, a no respetar estrictamente el protocolo y empezar diciendo excelentísimas autoridades y amigos y amigas en aras a la brevedad. La verdad es que cuando pensaba en qué les podía decir, claro, no iba a cometer la osadía de hablar del libro que presentamos hoy delante de las personas que tengo en la sala, ¿no? Y pensaba, lo que sí quiero expresar es el orgullo y la ilusión que tenemos de publicar este libro. Y orgullo e ilusión, yo en dos facetas, principalmente, una como persona y la otra como editor, que de eso sí les puedo hablar. Como persona, porque la primera vez que voté, hace ya, por tanto, 40 años, pues fue el 6 de diciembre del 78. Y yo hoy veo con orgullo, con mucho orgullo, qué ha sido de este país y lo que hemos hecho de este país. Y, por tanto, tengo un profundo agradecimiento a los padres de la Constitución. En aquel momento, gracias al oficio de editor, yo entonces ya empezaba a hacer mis pinitos en la editorial, la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer personalmente a los padres de la Constitución, a todos. De hecho, yo creo que menos Gabriel Cisneros y menos Pérez Llorca, todos son autores de la casa y han publicado. Y siempre que he tenido diferentes oportunidades de hablar con ellos, coinciden en que se hizo un gran esfuerzo en un momento que no era fácil. Recordemos el terrorismo, la crisis económica, etcétera, etcétera, las heridas todavía abiertas, y todos coincidían en que al final la Constitución, todos se sentían padres y todos se sentían autores y tuvieron que transigir y ser plurales con, pues muchas veces, con ideas que no eran suyas exactamente o incluso contrarias. Pero eso, todos hicieron un gran esfuerzo y gracias a ello, hoy, yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de la validez todavía que tiene la Constitución para todos nosotros. Eso en tanto que persona. Y en tanto que editor, déjenme que les diga, como editor, veo algunas personas de la editorial crítica, que se publica, etcétera, están cansados ellos de oírme decir que yo aprendí del fundador de esta casa, de José Manuel Lara Hernández, que uno no tiene que confundir su catálogo con su biblioteca. En su catálogo tiene que estar las obras que quiere leer el público y en la biblioteca de su casa la que quiere leer. Y otro gran principio, que es el que nosotros tenemos que poner en contacto, el talento con los lectores. Hay talento, aquí está Santiago Muñoz, gran talento, y nosotros tenemos que poner ese talento en contacto con la gente. Pero hay veces especiales como esta, en que tú tienes en tu catálogo una obra que quieres tener en tu biblioteca y que el talento que difundes es un talento que a ti te enorgullece, porque te gusta, porque muchas veces publicamos obras pues que a lo mejor no tienen tanto interés, pero esta nos interesa mucho. Además, en esta obra concreta, caramba, se quiere lo que se conoce. Y la Constitución es muy importante, lo decía antes ahora el presidente, que se conozca. Y nosotros nos permitimos decir que vamos a aportar un pequeño granito de arena a que esta sociedad sea mejor, sea un poquito mejor. Es verdad que siempre predico que una sociedad que lee seguro que hace un mundo mejor, pero como libros como este, más. Acabo. Gracias a esta casa, al presidente Juan José, por recibirnos. Muchísimas gracias al autor, a Santiago. Aprovecho también para felicitarle por este premio y por el que también le dieron por otro libro publicado en Crítica en el 2013, el premio de ensayo y el premio de historia. Muchas gracias a los 150 juristas que han colaborado y déjenme que acabe, no me resisto también a hacer dos citas de la obra que yo creo que resumen muy bien el espíritu, que es un espíritu de divulgación. La primera, del presidente, de Juan José González Rivas, es muy cortita, que reza así: como muestran estas páginas, la Constitución española tiene aún mucho que ofrecer y su parte nuclear, esto es, su promesa de concordia, de encuentro y de apuesta por un futuro mejor, pervive con similar intensidad que hace 4 décadas.
Y la segunda cita, que es de alguien que también nos acompaña, de Pío García Escudero, dice así: al mismo tiempo, hay que recordar también que la fuerza de una Constitución es producto del consenso social que suscita, por cuanto su debida valoración y su defensa son imperativos democráticos que no solo conciernen a los poderes públicos, sino al conjunto de la sociedad. Así es obvio que cuanto mejor conozcamos nuestra Constitución, mejor podremos estimularla y, por tanto, fortalecerla. Ojalá sea así. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Santiago Muñoz Machado, director de la obra. Excelentísimos señores componentes de la mesa, presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Supremo, vicepresidenta, don José Creueras, excelentísimos miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de las cámaras legislativas presentes, de las Reales Academias Española de Jurisprudencia y Legislación y Morales y Políticas, señoras y señores. El comentario mínimo a la Constitución de 1978, cuya presentación nos reúne, ha sido preparado en homenaje a la mejor Constitución de nuestra historia. No hay error posible en este enunciado, en esta valoración. Es la mejor Constitución de nuestra historia. Hemos tenido 8 constituciones antes que la vigente, si se cuenta la de Bayona de 1808. La Constitución de Cádiz, a la que seguimos considerando la más prestigiosa de las promulgadas por la nación soberana, solo disfrutó de breves periodos de vigencia entre 1812 y 1814, 1820 y 1823 y algunos meses en 1836. El Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que reponía por completo la soberanía del monarca, fue derribado desde dentro por los propios procuradores y lo remató la sargentada de la Granja de 1836. Entonces reapareció otra vez la Constitución de 1812, adaptada a la situación política por simples decretos que modificaban algunas de sus determinaciones. Luego retomó su espíritu la Constitución de 1837, basada, sin decirlo, en la soberanía popular y combatida por los realistas desde el principio y por esa precisa razón de que no reconocía la soberanía del monarca. Pocos años después, los defensores y detractores de la soberanía popular se propusieron cerrar la llamada cuestión constituyente al debatir la Constitución de 1845, pero no consiguieron estabilizar el prestigio de la ley fundamental. Tras el levantamiento de O'Donnell en Vicálvaro en 1854, se inició el más largo e infructuoso periodo constituyente de nuestra historia. 2 años de debates sin que se llegase a aprobar una Constitución nueva. Martínez de la Rosa, que había estado presente en todos los procesos constituyentes que siguieron a la muerte de Fernando VII, resumió con inteligencia durante el debate de la Constitución de 1845 las ideas dominantes sobre los cambios constitucionales. Dijo: hubo un tiempo en el que se establecían los medios de reformar la Constitución sin tener en cuenta que no hay ejemplo en la historia de que una Constitución haya sido modificada por los trámites que para ello se establecieron. En el curso de los sucesos, más violento y poderoso que los hombres, las ha abatido, las ha vuelto a levantar, pero jamás las variaciones se han hecho por los trámites lentos y embarazosos que imaginaron sus autores. La Constitución de 1845 aguantó hasta que se promulgó la de 1869, pero los acontecimientos políticos que se sucedieron vertiginosamente desde entonces condujeron a un verdadero marasmo constitucional. La dinastía borbónica fue apartada del trono y se eligió a un rey de procedencia italiana que se marchó hastiado por la manera negativa e hipercrítica con que los españoles valoraban los asuntos de la nación. Su declaración de renuncia, leída en el Congreso el 11 de febrero de 1873, resaltaba la singularidad de España, por ser un país que no se defiende de ataques extranjeros, sino que sus ciudadanos se entretienen disputando entre ellos sobre los supuestamente insuperables males de la patria. Después del abandono del rey se declaró la República y el marasmo constitucional era tan grande que cuando se debatió la Constitución de 1876,
Los constituyentes eran incapaces de ponerse de acuerdo acerca de cuál era la Constitución vigente. Vidal y Montt defendió que la de 1845 y Sagasta dijo que la de 1869, y así de desorientados se mostraron todos los demás. La más estable, como es bien conocido, fue la de 1876, que duró formalmente hasta 1931. Claro que afectada de una sensible debilidad, los partidos políticos se pusieron de acuerdo para incumplirla siempre que les convino. Si se trata de responder a las razones por las que el constitucionalismo del siglo XIX fue tan inestable, el primer motivo que debería mencionarse no es que los españoles seamos incorregiblemente negados para la convivencia, como clamó Amadeo de Saboya, el brevísimo, sino que el constitucionalismo fue en el siglo XIX una ideología emergente y titubeante que padeció semejantes trastornos y convulsiones en los demás estados de Europa, empezando por la propia Francia. Las razones inmediatas de la volatilidad constitucional son, sin embargo, algunas universales en el constitucionalismo de la primera generación y otras particulares de España. Resumo las que creo que son las 5 principales. Primero, la cuestión de la soberanía. Si la soberanía es de titularidad de la nación, si lo es del monarca o si ha de ser compartida. Las constituciones de 1812, 1837 y 1869 dijeron que el soberano era el pueblo, la nación soberana. La de 1834 sostuvo que no había más soberano que el monarca, y las de 1845 y 1876 asumieron que la soberanía debería ser compartida entre el monarca y la nación. Segundo, la deficiente proclamación de las libertades. Las de reunión y asociación solo aparecen en las constituciones de la segunda mitad del siglo. En Francia, nótese, hasta principios del siglo XIX no se declara la libertad de asociación. Tampoco se reconocen expresamente libertades esenciales como la libertad religiosa y sostuvimos durante todo el siglo XIX los problemas de la confesionalidad del Estado y el control eclesiástico de la enseñanza. Cuando las constituciones fueron más generosas con las libertades, como ocurrió con la de 1876, su ejercicio efectivo estuvo continuamente restringido a consecuencia de las declaraciones de estados de emergencia o de excepción. Tercero, la tensión sobre la centralización municipal, sometidos los municipios a una línea jerárquica que, pasando por el gobernador civil, acababa en el Ministerio del Interior, respecto de la estructura jerarquizada del Gobierno en el plano orgánico, y sometidos también a una firme tutela que les impedía adoptar por sí decisiones ejecutivas. Tenían que ser aprobadas cuando eran importantes por la autoridad gubernativa. La potencia que ha tenido siempre el régimen municipal para provocar convulsiones se lee fácilmente si se analizan las consecuencias de las bullangas y algaradas de verano que tuvieron lugar a lo largo de todo el siglo, o por la circunstancia de que una ley municipal, la de 1840, derribó a la reina regente, y las elecciones municipales de abril de 1931 provocaron nada menos que un cambio de régimen desde la monarquía hasta la república. Cuarto, la débil implantación de la separación de poderes. Realmente no hubo 3 poderes interdependientes separados, sino un control, una manifiesta primera potencia fue el Gobierno siempre, que además estuvo exento de controles jurisdiccionales completos. En quinto lugar, la ley se situó siempre por encima de los derechos y por encima de la Constitución. La ley podía, y lo hizo efectivamente a lo largo de todo el periodo, modificar las determinaciones de la Constitución o aplicarse con preferencia a la Constitución sin que hubiera manera de evitarlo, porque no había un garante de la Constitución en todo el siglo que declarara la inconstitucionalidad de las leyes que se apartaban del texto constitucional. Nuestra Constitución vigente ha abordado en el marco de una plena virtud todos los problemas a los que se enfrentaron las constituciones históricas. Resumo sus rasgos también en cinco notas. Primero, no es una Constitución que impone la mitad de España a la otra media, sino nacida del consenso. Norma de un único soberano, ahora sin contestación posible, el pueblo español. Sitúa sus regulaciones en un marco de valores superiores
que inspiran todo el texto: igualdad, libertad, justicia y pluralismo político. Y sobre esta base se forma un Estado social y democrático de derecho. Segundo, se separan los poderes en tres ramas, como ha sido tradicional, pero se añade una división vertical del poder de carácter territorial, lo que todavía dificulta más sus abusos, los abusos del mismo. Se resuelve también de esta manera, de un modo como no había ocurrido antes, el problema de la descentralización política. Tercero, todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley y sus decisiones, por tanto, son susceptibles de control sin excepciones. Cuarto, no escapa el legislador de esta regla porque las leyes están subordinadas a la Constitución y los valores que proclama, que están por encima de la ley. Y quinto, la garantía de los derechos se fortalece porque la Constitución protege su esencia frente a las inmisiones de los poderes públicos, el legislador incluido. No es una Constitución irreformable la nuestra, como no lo es ninguna, pero tampoco es una Constitución para una sola generación, afectada de obsolescencia política o técnica. No es aceptable el simplismo de considerarla la Constitución de la generación de la transición. Ya no hay constituciones vinculadas a una generación, como sospecharon Jefferson o Thomas Paine, tan equivocadamente, por cierto, en relación con la Constitución de Estados Unidos. Las cláusulas de reforma aseguran su adaptación cuando lo precisen y hace que con buenas razones las constituciones aspiren a la perpetuidad, si no a la eternidad. Estas son, en fin, los grandes rasgos de la mejor Constitución que hemos tenido en toda nuestra historia, promulgada en un momento en que el constitucionalismo había madurado tras una etapa de violencia y sacrificios. Es la hermana menor de la generación de las grandes constituciones europeas hoy vigentes. Algunas palabras más para terminar, para referirme al libro que presentamos. Este es un libro que ha sido hecho por expertos, como todos los comentarios a la Constitución que conocemos, pero no dirigido a expertos, sino a quienes no lo son, precisamente. Tenemos otros comentarios mucho más importantes desde el punto de vista de la información jurídica que contienen. Este no pretende sino facilitar la lectura de un texto que tenemos que aspirar a que no sea un texto desconocido, que se maneje y se utilice con seguridad en cualquier referencia. Segundo, es característico de este comentario la brevedad. Lo de mínimo quiere decir breve. Ha aspirado a ser breve, aunque el volumen tenga 700 páginas. La brevedad ha consistido en que cada autor ha escrito 1000 palabras, por indicación estricta del director, y en esto ha sido atendido de una manera realmente admirable. 1000 palabras con un 10% arriba o abajo de margen. Hemos pretendido enseñar lo que significa la Constitución y lo que nos ha costado tenerla, y fomentar su lectura y aproximarla a cualquier ciudadano para que la tenga no lejos, en su pequeña biblioteca o cerca de su estantería en el comedor. En fin, me queda por concluir un breve apartado de agradecimientos. El primero, y muy profundo, es para los 150 autores que han aceptado la disciplina que el director de la obra les ha impuesto, exigente en tiempo y absolutamente determinante en método. Su difícil renuncia a la erudición es algo que es especialmente digno de agradecer. No hay un autor que sepa muchas cosas al que le resulte fácil condensarlas en unas pocas páginas. Todos los que han estudiado los diferentes preceptos lo habían hecho con anterioridad, pero lo habían hecho con mucha más extensión. Ahora han reducido a esas 1000 palabras por artículo que decía antes. El segundo y no menor agradecimiento es a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado y a los miembros de la Comisión Asesora para las celebraciones del 40 aniversario de la Constitución, que aceptaron inmediatamente la propuesta de que se preparara el comentario breve. También a las autoridades de los 3 poderes del Estado, que honran la presentación del libro y potencian nuestro homenaje a la Constitución. Y por último, aunque no desde luego en último lugar, al presidente del Tribunal Constitucional, que se ha sumado a los trabajos preparatorios y a esta celebración final. También a los demás miembros de esta institución constitucional por acogernos en su casa. Y a todos ustedes, señoras y señores, amigos, por la asistencia a este acto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Carmen Calvo Pollato, vicepresidenta del Gobierno. Gracias, presidente. Estimados presidentes del Senado, aquí y ahora de las Cortes Generales, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional, estimado profesor Muñoz Machado, señor Queroveras, autoridades políticas, judiciales, señoras y señores. Déjenme hacer un par de comentarios que considero oportunos al momento. Gracias, presidente del Tribunal Constitucional, por invitarme, en nombre del Gobierno de España, a estar en esta presentación que considero que es algo más que una presentación de un libro. Y la adecuación para mí perfecta de hacerlo justamente en la sede del Tribunal Constitucional. Vaya por delante mi más efusiva felicitación al profesor Muñoz Machado por el acierto en recopilar el trabajo de 150 hombres y mujeres reputados profesionales del derecho en una labor casi de orfebrería, cuando uno se enfrenta a 150 autores con la limitación de 1000 palabras, para que hoy tengamos un instrumento utilísimo, adecuado y verdaderamente importante en el 40 aniversario de vigencia de nuestra Constitución del 78. Cuando el tiempo pase, cuando otros celebren la vigencia de nuestra Constitución, lo que quedará serán los elementos tangibles de este aniversario, y uno de ellos, no tengo la menor duda, será esta obra que hoy presentamos. Por lo tanto, la felicitación tiene que ser también extendida a quienes con buen criterio, señor Queroveras, con buen criterio editorial y, como bien decía, han entendido la oportunidad de dejar el rastro para el tiempo de esta obra. Es una obra en la que, sin la pérdida en ningún momento del rigor, se acerca la Constitución a quienes verdaderamente nos pertenece, a todos y cada uno de los hombres y mujeres que conformamos España. Así que la considero un tesoro para el conocimiento, para la difusión y también para el sentimiento constitucional que por fin hemos conseguido ahormar después de 40 años de vigencia de una Constitución que ha recompuesto por entero algunos de nuestros problemas históricos más importantes: la vida, la convivencia de los españoles en valores democráticos, el sistema político y también el orden jurídico de nuestro país. Esta es una gran pieza que quedará para posteriores momentos en el recordatorio histórico. Creo que es un acierto presentarla aquí, querido presidente del Tribunal Constitucional. Y lo es porque si nuestra Constitución es la guardiana de todo nuestro sistema de convivencia, de nuestro sistema político, de la definición del modelo de Estado que por fin España tiene de manera brillante, consolidada y madura, nuestra democracia, si la Constitución es la guardiana de todo el sistema de nuestros derechos, libertades y también de nuestros deberes constitucionales, el Tribunal Constitucional es el guardián que guarda justamente a la Constitución. Una Constitución que ha cubierto ampliamente muchas metas históricas de nuestro país, de nuestra reciente historia, si acaso de los siglos XIX y XX, como bien destacaba el profesor Muñoz Machado. Pero lo ha hecho en algunas direcciones francamente encomiables. Una que yo destacaré modestamente, la de ser la norma de normas, una norma jurídica que ordena absolutamente todo lo que consideramos que es parte, no solamente de la vida social, sino también de la vida política y jurídica. Ese es el gran logro de la Constitución del 78, haber sido norma jurídica por encima de cualquier otra declinación o definición que pudiéramos hacer de ellas, siendo todas extraordinariamente importantes y valiosas. Lo ha hecho de manera tan brillante que por fin hemos consolidado un Estado constitucional y de derecho, una democracia solvente, como decía el señor Queroveras, resistente, no solamente desde el inicio de la transición política, sino resistente también por todos y cada uno de los avatares importantes que hemos vivido en 40 años cronológicos, mucho más desde el punto de vista sociológico, social, político y desde el punto de vista histórico en nuestro país. Por eso presentarla en la sede
del Tribunal Constitucional resulta extraordinariamente adecuado desde mi punto de vista. Y es así porque el Tribunal Constitucional tiene la función de adecuarla constantemente, no solamente de interpretarla, sino de adecuarla cada día a la realidad y a la pertenencia que por fin hemos alcanzado los españoles y las españolas de sentirnos parte de una democracia regulada en el marco de un Estado constitucional. Este es el gran tesoro al que ahora todos hemos de responder. Todos y cada uno de nosotros en las responsabilidades en las que la vida nos haya colocado, desde la ciudadanía, pero también desde todos aquellos ámbitos donde entregaremos los relevos con valentía, con madurez y con el aprendizaje inmenso que todos hemos vivido de tener un texto constitucional que ha conformado la vida y la presencia del Estado español, no solamente en nuestra pertenencia a Europa, sino también siendo una de las grandes democracias del mundo. Es mucha la responsabilidad que tenemos en este momento contraída todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los españoles, cuando queramos afrontar su siguiente adecuación al momento que nos toca vivir. Esta Constitución ha sido brillante en la historia de España porque quienes hubieron de hacerla no rehuyeron ni un solo de los elementos a los que tenían que afrontar y sobre los que había que dar respuesta. No lo haremos tampoco cuando toque hacerlo. Y no lo haremos porque esa será la garantía de estabilidad y de pervivencia de nuestro modelo constitucional y democrático. Felicito profundamente, como decía, autor y a la editorial, porque habiendo sido, como soy, profesora de Derecho Constitucional, créanme que me he esforzado no solamente en las aulas, sino fuera de las aulas, para que todos y cada uno de los españoles sintieran que esta era su norma, la norma de normas, pero verdaderamente la nuestra, la de todos. Dicho de otra manera, 40 años después, la identidad de los españoles y de las españolas está en la Constitución. Es nuestra verdadera identidad, por fin. En ella estamos todos. A partir de ella y desde ella, todo es posible en el plano social, político y jurídico. Fuera de ella y sin ella no es posible nada. Quizá sea esa la gran lección que hemos protagonizado, que hemos recibido y que tendremos que trasladar. Enhorabuena y gracias por su atención. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Carlos Lesmes Serrano, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente del Senado, señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes, Igualdad, señor director de la obra, señor presidente del Grupo Planeta, autoridades, señoras y señores. Son muchos, y debemos congratularnos por ello, los actos que se están celebrando para conmemorar el 40 aniversario de nuestra Constitución. Todas las instituciones públicas, sin excepción, estamos volcadas en esta celebración, como también lo está la propia sociedad civil y cualquier ciudadano español que sepa apreciar lo que la Constitución española de 1978 ha aportado al progreso de nuestro país. El acto de hoy, sin embargo, debe producirnos a todos una satisfacción especial. En primer lugar, porque estamos en la sede de nuestro Tribunal Constitucional, órgano creado precisamente para ser el máximo garante y, por lo tanto, el máximo protector de nuestra norma fundamental. Y, en segundo lugar, porque la presentación de este libro, de esta magnífica obra, comentario mínimo de la Constitución española, nos muestra cómo la conjunción de esfuerzos hacia un objetivo común es la mejor manera de alcanzar los resultados más brillantes, que es precisamente lo que ocurrió cuando España, recién recuperada la democracia, supo dotarse de una norma que ha regido nuestra convivencia en paz y libertad durante los últimos 40 años. Se han reunido en esta obra, bajo la magnífica coordinación del profesor Santiago Muñoz Machado, los acertados y hasta exquisitos comentarios de acreditados y prestigiosos autores, en su mayoría grandes juristas. Es un auténtico regalo para todos aquellos que tengan interés, y no solo me refiero a un interés profesional, por entender un poco mejor qué significa, qué representa y qué alcance tiene cada uno de los 169 artículos de nuestra Carta Magna.
El resultado, como digo, es extraordinario y sin lugar a dudas está a la altura de lo que merece el 40 aniversario de la Constitución española. Un acontecimiento digno, hoy más que nunca, de todo el reconocimiento que desde las instituciones seamos capaces de trasladar a la ciudadanía. Porque en 1978 el pueblo español reconquistó sus libertades y el significado de esa victoria debe estar siempre presente en la conciencia de todos. A lo largo de la no poco azarosa historia del constitucionalismo español, a la que se refería antes el profesor Santiago Muñoz Machado, ninguna norma fundamental ha brindado a nuestro país un periodo de estabilidad y progreso tan sólido y tan prolongado como lo ha hecho la Constitución de 1978. Conmemorar sus 40 años de vigencia es no solo un orgullo, sino incluso una obligación, especialmente para quienes pertenecemos a una generación que crecimos sin ella, que la vimos nacer, que la votamos en referéndum y a quienes ahora nos corresponde transmitir su valor como germen y sustento de la convivencia pacífica y en democracia que ha caracterizado a la España de las últimas 4 décadas. La Constitución española de 1978 ha permitido a nuestro país progresar más que nunca antes lo había hecho. Nos ha permitido, sin lugar a dudas, situarnos a la altura de las democracias más avanzadas, integrarnos de pleno derecho en las instituciones europeas e internacionales y consolidarnos interna y externamente como Estado social y democrático de derecho en el que la convivencia se rige por valores y principios tan irrenunciables como la libertad, la justicia, la igualdad o el pluralismo político. Unos principios que son reales, que no solo están escritos, sino que están en nuestro día a día, a veces de manera tan natural que ya casi no somos capaces de apreciarlo. Pero debemos hacerlo y debemos recordarlos y ponerlos en valor de manera continua, pues no fue nada fácil alcanzarlos. Como recordara el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Sáiz de Robles, la Constitución, por encima de todo, debe generar ilusiones. Ilusiones para construir la historia por venir desde la libertad personal y la tolerancia, fomentando el ejercicio de un poder creativo de todos y para todos. Ciertamente muchas cosas han cambiado en la sociedad española a lo largo de estas 4 décadas y todas las instituciones, también la nuestra, la judicial, han sabido adaptarse a los nuevos requerimientos de un mundo globalizado. Pero los valores constitucionales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho siguen siendo la base irrenunciable de nuestra convivencia y la máxima garantía para el ejercicio de los derechos individuales y sociales. Estamos quizá en el momento más propicio para que todos, quienes nacimos sin Constitución y también quienes siempre han vivido con ella, rindamos tributo y reconocimiento a una generación de españoles que en momentos especialmente complicados supieron hacer de la concordia y el entendimiento la senda que ha permitido a las siguientes generaciones transitar hacia el progreso de nuestra sociedad. Actos como este nos ofrecen una magnífica oportunidad para hacerlo. Termino ya expresando mi más sincera enhorabuena y agradecimiento al profesor Santiago Muñoz Machado, a todos cuantos han participado en la construcción de este comentario mínimo y a la editorial crítica del Grupo Planeta por su respaldo en la edición de tan excelente obra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Pío García Escudero Márquez, presidente del Senado. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señora vicepresidenta del Gobierno, señor presidente del Grupo Planeta, don Santiago Muñoz Machado, autoridades, señoras y señores, yo también creo que con una enorme satisfacción celebramos hoy la presentación de este excelente libro, Comentario mínimo a la Constitución, editado por Crítica, con el respaldo de las Cortes Generales y del Tribunal Constitucional. Una obra conjunta donde se reúne una colección exhaustiva de comentarios a cada uno de los artículos y disposiciones de nuestra Constitución
y que ha sido posible gracias a la experta dirección y coordinación de don Santiago Muñoz Machado, a quien, además de por este trabajo, también me gustaría, y me uno además, como ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional, felicitarle por la reciente obtención del Premio Nacional de Historia. Como de sobra conocen todos los presentes, la bibliografía existente sobre nuestra Constitución es, 40 años después de su aprobación, prácticamente inabarcable. Sin embargo, este libro que hoy se presenta al público cuenta con unas características que le otorgan originalidad y que justifican, además de por el prestigio académico de su coordinador y el de los 150 juristas de primer nivel que participan en él, que las Cortes Generales hayamos brindado todo nuestro apoyo. Me refiero en concreto al propósito fundamentalmente divulgativo de esta publicación, algo que explica claramente el criterio de concisión al que se ciñen todos los comentarios recopilados. En efecto, la extensión de cada uno de esos análisis es mínima, como reza el título de la obra, en el sentido de ser lo más breve posible para cumplir eficazmente con ese objetivo fundamental de ofrecer una explicación del contenido de la Constitución que sea sucinta, al tiempo que comprensible y rigurosa. Sin embargo, salta a la vista que ni por su calidad expositiva ni por su nivel de análisis esta glosa completa de nuestra Constitución puede calificarse como mínima, sino todo lo contrario, puesto que lo que tenemos aquí a disposición ya del público es un libro de una calidad excelente. Hoy, todos lo sabemos, se habla mucho de nuestra Constitución. Hablamos del inmenso valor histórico de estas 4 décadas de democracia constitucional, de todo cuanto ha supuesto para la convivencia armónica de los españoles, para el ejercicio de nuestras libertades y para nuestro progreso como sociedad. Hablamos de la imperiosa necesidad de defender los principios y los valores irrenunciables consagrados por nuestro gran pacto constitucional, especialmente cuando, como hoy por desgracia sucede, hay quienes los ponen en entredicho o incluso los atacan frontalmente. Y hablamos también de la Constitución desde el punto de vista de su vigencia y de las posibles reformas que podrían introducirse en su articulado, a fin de actualizarla y ajustarla a los tiempos actuales. Un debate que siempre es oportuno, claro está, si lo que se pretende es reforzar nuestra Constitución y no lo contrario. En todo caso, me parece esencial que ese debate público sobre la Constitución, y me refiero al verdaderamente constructivo, se haga siempre con conocimiento de causa, sabiendo de lo que realmente estamos hablando, de su verdadera dimensión, de sus implicaciones y de su trascendencia. Fundamentalmente, porque solo se puede apreciar debidamente en su justa medida aquello que se conoce, o porque, dicho de otro modo, la ignorancia suele ser introductora del desaprecio. Y creo que hoy más que nunca es fundamental que desde las instituciones democráticas hagamos toda la pedagogía social posible sobre el valor de nuestra Constitución, sobre todo lo que significa poder vivir en el seno del Estado social y democrático de derecho, cuyos cimientos plantamos hace ahora 40 años. Sería absurdo proclamar que vivimos en un país perfecto, pero no menos absurdo sería que obviásemos la realidad evidente de que desde que forjamos el gran acuerdo que hizo posible nuestra transición pacífica a la democracia, los españoles gozamos de las mejores condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de toda nuestra larga historia como nación. Ninguna democracia parlamentaria es perfecta, tampoco es indestructible. En realidad, los sistemas democráticos constitucionales son enormemente complejos y por ello mismo frágiles. Nuestra democracia, por supuesto, no es una excepción, porque su estabilidad, como la de todos los sistemas constitucionales, descansa sobre un sofisticado sistema de frenos y contrapesos diseñado para neutralizar la amenaza siempre latente del ejercicio abusivo del poder. Y todo es aún más difícil, teniendo en cuenta que se trata así de separar y limitar los poderes, pero al mismo tiempo de hacerlo sin restarles eficacia en el cumplimiento de su objetivo esencial, que es facilitar la convivencia social en justas condiciones de seguridad y libertad para todos los ciudadanos. Por eso decimos que la democracia parlamentaria es el sistema político más avanzado y, todavía más importante, es el sistema con mayor capacidad de avanzar, porque las democracias dignas de ese nombre, solo ellas, se nutren del pluralismo, del debate de ideas en libertad, sin más límites que los del mutuo respeto dentro de unas reglas de juego pactadas. Y esas reglas del juego, a las que llamamos Estado de Derecho, son indisociables de la democracia.
pues del mismo modo que el derecho necesita la democracia para legitimarse, la democracia necesita el derecho para ser algo más que una simple aspiración. Lo necesita para realizarse y para subsistir. Así pues, a quien busque la democracia real, bien podemos decirle que la única que cumple con esa condición de realidad es la democracia en el marco de la ley, porque sin la ley la democracia se extingue. Y qué mayor disparate, por tanto, que el de invocar razones democráticas para saltarse la ley. Creo que pocos lugares hay más indicados para reivindicar la fuerza democrática de nuestra Constitución que este en el que nos encontramos, la sede de su máximo intérprete y, por tanto, guardián de su supremacía normativa. Sin lugar a dudas, el Tribunal Constitucional, a través del ejercicio constantemente eficaz de sus altas funciones, ocupa un lugar preeminente en el incuestionable balance positivo de nuestros 40 años de democracia que ahora celebramos. 40 años de un apasionante camino que los españoles hemos recorrido juntos en libertad y que solo juntos, leal y solidariamente, podremos seguir recorriendo en el futuro. La Constitución es la brújula que nos marca ese buen camino, a conocer mejor nuestra Constitución y su entraña jurídica, a reforzar nuestro compromiso con sus principios y sus valores. Estoy seguro de que nos ayudará esta interesantísima obra colectiva, cuya lectura recomiendo encarecidamente y que deseo consiga la mayor difusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicito con marcada cordialidad a los miembros de la mesa por sus brillantes intervenciones. Agradezco en nombre del Tribunal Constitucional, de su Colegio de Magistrados, de los magistrados eméritos, de cuantas personas se dedican al servicio de la institución con el ejemplo diario en la realización de sus objetivos de estudio, preparación e informes, y a cuantas autoridades y amigos han querido compartir con nosotros este momento de presentación de la obra Comentario Mínimo de la Constitución Española, a todos mi sincero agradecimiento. El acto ha concluido. Muchísimas gracias.